transformando mi modo de proceder fuera de casa en mi comunidad. Bueno, aquí simplemente nos dan una introducción sobre las emociones, sobre todo lo que comprende las emociones y aquí nos dice lo que debemos hacer. Esta es la parte que debemos hacer. En tu cuaderno puedes escribir las emociones positivas o negativas que has experimentado en este tiempo de confinamiento. Subraya o pinta las emociones que han sido más constantes. Argumenta por qué estas emociones fueron más intensas. ¿Qué nos piden? Pues bueno, que cojamos en nuestro cuaderno y de un lado hagamos una lista con las emociones positivas y del otro lado una lista con las emociones negativas que tú has sentido, o sea, que tú has sentido alegría, tristeza, dolor, felicidad, emoción, y cada una de esas, o sea, qué es lo que tú has sentido, y después cuando ya hayas hecho la lista de cada una y subrayado lo que has sentido, pues escribes por qué estas emociones fueron las más intensas a diferencia de las otras. Pues yo les voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi ejemplo. Este es mi ejemplo. Yo he puesto de este lado las emociones positivas y de este lado las emociones negativas. Si ustedes quieren pueden copiar también este mismo cuadrito, ¿cierto? Pueden copiarlo para que tengan ya. Pero lo que sí va a cambiar es las emociones que sintieron, porque no todos sentimos las mismas emociones durante este encierro o esta cuarentena. En este encierro, en esta cuarentena, yo sentí alegría y felicidad como emociones positivas. Y si ven que las he subrayado, así mismo deben hacer ustedes con cualquiera de las que hayan sentido aquí. Y en las emociones negativas, yo sentí desánimo y tristeza, ¿cierto? Pueden ser dos, no solamente pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Yo solamente puse dos y dos para ilustrarlo. Ustedes pueden poner mucho más. Y luego de esto, pues nos dice que debemos explicar por qué estas emociones fueron las más intensas. Entonces yo tengo que explicar por qué la alegría y la felicidad fueron más intensas que las demás y por qué el desánimo y la tristeza fueron más intensas que las demás de esta lista de acá. Y eso lo hice en la parte de aquí abajo. Entonces se argumenta por qué estas emociones fueron las más intensas. Y entonces puse alegría y felicidad sentí porque hasta ahora mis padres ni mis hermanos se han contagiado y se encuentran bien y con salud. Por eso sentí alegría y felicidad. Ustedes deben explicar por qué sintieron las que escogieron, ¿no? Y en la parte de acá, en las emociones negativas, sentí desánimo y tristeza porque ha muerto mucha gente durante este tiempo. Entonces, eso fue lo que yo sentí, lo subrayé, lo escogí y lo expliqué aquí abajo. Así mismo deben hacer ustedes con las emociones que escojan. Súper sencillo, no conlleva más. Como le digo, incluso les doy el cuadrito para que no tengan que buscar. Pueden copiarlo tal cual está aquí, poner de un lado posiciones, emociones positivas, emociones negativas, copian lo mismo y ya simplemente subrayan lo que ustedes hayan sentido y lo explican aquí abajo como yo acabo de hacer. ¿No es cierto? Como pensé, digo muchas veces, no es cierto. Sigamos. Dice, ¿sabías que la Organización Mundial de la Salud, o OMS, esas son las siglas, Organización Mundial de la Salud, sugiere tener varias precauciones y protocolos para reducir las probabilidades de contraer o propagar COVID-19? Aquí tenemos algunas de ellas, deben leerlas, ¿no? Son los protocolos, de lo que estamos hablando justamente. Esto simplemente es una lectura que deben hacer y que es muy buena y que por eso se les manda justamente esta ficha para que la lean. Y aquí viene la parte que nos toca. Dice, pon en práctica tu creatividad y escribe dos acrósticos, uno con la palabra bioseguridad y para elaborar el segundo acróstico escoge un implemento del kit sanitario. Esto aquí es importante, ¿ya? Porque debemos hacer dos acrósticos. Aquí dice que es un acróstico, es una composición en verso o en prosa, una composición en el cual ciertas letras de cada verso o frase leídas en forma vertical forman una palabra o mensaje. Entonces, ¿qué es un acróstico? Pues un acróstico es, por ejemplo, aquí nos dice la palabra bioseguridad. Es decir, crear un ejemplo. Bueno, vamos a hacer más gráficos, ¿no? Vamos directamente al ejemplo. Aquí tenemos el acróstico con la palabra bioseguridad de este lado. Esperemos que el programa me acompañe y quiera colaborar. Entonces voy a hacer un poquito más grande esto. Y por ejemplo, dice que con la palabra bioseguridad, si ustedes se dan cuenta, aquí está,
B-I-O-S-E-G-U-R-I-D-A-D. Dice bioseguridad, si lo leemos así. Y con eso debemos hacer un acróstico, que es simplemente es una frase con la cual se forme otra frase. O mejor dicho, un párrafo. Por ejemplo, aquí con la B yo dice buenas normas de seguridad que incentivan a los demás a obedecer por su seguridad, evitando el riesgo, guardando distancia y uniendo a familias dentro del hogar, regulando nuestras por medio de protocolos. Bueno, aquí me cambié la letra. Imaginando algún día volver a salir sin el miedo que da contagiarse y contagiar a los que amamos. Esto se terminará cuando todos pongamos de nuestra parte y respetemos las normas de bioseguridad, ¿cierto? Entonces así, ya se dieron cuenta, es poner la palabra como dice aquí. Dice, el primer acróstico es de la palabra bioseguridad, entonces yo la puse así a lo largo, bioseguridad, y con ella creé un párrafo que con cada inicial seguía la anterior. Y dice que debemos escoger una palabra del kit, ¿cierto? Aquí dice, para la segunda palabra, para elaborar el segundo acróstico, escoja un implemento de kit sanitario. Puede ser jabón, puede ser alcohol, puede ser mascarilla, puede ser cualquiera del kit sanitario, lo que haya en el kit sanitario. Yo, por mi parte, escogí el jabón. Entonces, lo mismo que hice que acá con la bioseguridad, es lo que voy a hacer con el jabón, ¿cierto? Es lo mismo, sino que en este caso lo he dejado así para que puedan entenderlo de mejor forma. Entonces voy a crear una frase que diga jabón, ya la tengo aquí, pero para que la entiendan, entonces vean lo que he creado, ¿no? Con cada una puse con la J, juntos a este elemento combatimos a los virus, brinda seguridad y su olor es agradable, sigue siempre las normas de bioseguridad. Como ven, está la palabra jabón a lo largo y con cada una de sus primeras letras creé una frase en conjunto. O sea, porque la frase tiene que ser un párrafo en conjunto, ¿no? Y así deben hacer ustedes. Deben escoger otro implemento. Primero, hacer una con el kit, con bioseguridad. Yo ya la hice, pero ustedes deben hacer otra diferente, no la misma. Deben hacer otra párrafo con esta palabra, bioseguridad, que empiece con la inicial de cada uno. Y luego para el segundo acróstico, pues escogen del kit de limpieza. Yo escogí el jabón, ustedes pueden coger el alcohol, pueden coger ¿qué más? La mascarilla, pueden coger los guantes, pueden coger cualquiera del kit de limpieza y con ese hacer un acróstico. Entonces espero me hayan entendido. Incluso les dije, como les digo, puse la palabra primero a lo largo y luego creé cada uno de los párrafos. Vamos a ver qué sigue. Entonces aquí, dice, ahora vamos a conocer el virus del cual debemos cuidarnos y todos nos comprometemos a ser responsables con nosotros y el entorno que nos rodea. Recuerda los virus, o sea, esta es una lectura que deben hacerla para poder responder las preguntas que vienen a continuación. Entonces lo leen y una vez que lo leen, yo ya lo leí para poder hacer este tutorial, una vez que lo leen, pues van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué palabra llamó tu atención? ¿Qué palabra llamó tu atención? Pues mi atención la llamó la palabra cubierta proteica. Esa fue después de que yo leí esta parte de aquí. ¿Sí? Después de que yo leí toda esta parte de aquí, aquí está. Esta fue una de las palabras que más me llamó la atención. Cubierta proteica. Ustedes pueden ser cualquier otra palabra que esté dentro de la lectura. Luego me dice, ¿qué idea es significativa para ti? ¿Qué idea significa? Que los virus tienen poco tiempo de vida si no tienen alguna persona o animal para sobrevivir. Eso también lo saqué de la lectura. Esa es mi idea significativa. Todos pensamos diferente, así que ustedes tienen que tener una idea diferente. Dice, ¿qué frase te ayuda a entender el texto? ¿Sí ven? Entonces tienen que haber leído y eso ustedes lo responden en base a la lectura. ¿Por qué? Porque la frase que a mí me ayudó a entender el texto es la siguiente. Los virus necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que significa que no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo, una persona, animal
o planta. ¿Y esto de dónde lo saqué? Pues lo saqué de aquí. De aquí. Lo copié tal cual lo saqué de aquí porque como dice, ¿qué frase te ayuda a entender mejor el texto? Eso fue lo que yo entendí. Ustedes puede ser que otra frase del texto le ayude. Entonces, ¿cuál es la otra? Dice, ¿crees que existen similitudes en el comportamiento que tiene el COVID-19, que tiene el virus del COVID-19? Y yo respondí que tiene mucha similitud con otros virus, pero el perjuicio que causa a la salud al ser humano es mayor. Eso también lo saqué de aquí. O sea, eso también lo razoné al leer eso. Y por último nos dice, ¿por qué crees que los científicos buscan la vacuna con urgencia? Esa es una pregunta obvia, ¿no es cierto? Para volver a la normalidad que existía antes de la pandemia. Como le digo, ustedes coloquen su respuesta. Entonces, ahora vamos a la siguiente parte, que nos dice, ¿sabías que responsabilidad social es un compromiso por parte de los miembros de una sociedad, ya sea de manera individual o grupal, implicando que se tenga en consideración el impacto que provocará una determinada decisión? Dice, ahora vamos a contestar las siguientes preguntas con base en los colores del semáforo. Como ustedes saben, los colores del semáforo son rojo, amarillo y verde. Es decir, en rojo es alerta, es lo que están ahora en muchas ciudades. Y no se puede salir, no se pueden hacer ciertas cosas. En amarillo pues ya se tiene un poquito más de libertad. Y en verde pues hasta ahora no hay, creo que una o dos provincias que están en verde porque son muy pequeñas y los contagios ya pasaron, pero no hay muchas en verde. Entonces, dice que vamos a contestar las siguientes preguntas con base en los colores del semáforo. En rojo nos hace estas preguntas. ¿Cuáles son tus prácticas negativas en relación a los protocolos en tiempo de pandemia? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que hacemos que sea contrario a seguir los protocolos? O sea, ¿qué no cumplimos? Por eso dice, ¿cuáles son tus prácticas negativas? ¿Qué es lo que haces mal? Y en este caso yo puse aquí rojo, ¿sí? ¿Cuáles son tus prácticas? Yo puse que no me desinfecté al entrar a casa. Esa fue una práctica negativa de los protocolos. Es decir, en algún momento yo entré a mi casa y no me desinfecté. Ya. Y dice la otra pregunta dentro del rojo, ¿en qué momento no has cumplido con tu responsabilidad social? Y entonces, referente al anterior, no me desinfecté fue en una ocasión que no había alcohol en casa. ¿No es cierto? O también yo puedo haber respondido que en qué momento no cumplí con mi responsabilidad social. Por ejemplo, si me reuní con alguien a hablar y no respeté la distancia. Ahí yo no cumplí con mi responsabilidad social. Esa también puede ser otra respuesta. Entonces ustedes tienen, hay muchas respuestas que pueden poner. No me puse mascarilla, asistí a una fiesta, no sé, cosas así. O sea, hay muchas formas en que pueda responder esto de aquí. Luego sigue el semáforo amarillo, ¿cierto? Y en amarillo dice cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos en este tiempo de pandemia. Cumplir con los protocolos de bioseguridad. Esa es mi respuesta. Eso es lo que yo pienso, que es nuestra responsabilidad en este tiempo de pandemia. Luego dice, ¿qué recomendarías para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos? Tener siempre en cuenta que si no cumplimos con los protocolos de bioseguridad, podemos contagiar a nuestros seres queridos. Entonces eso es lo que recomendaría para cumplir con los protocolos de seguridad. Luego vamos a verde. Y en verde se nos pregunta, ¿a qué te comprometes para cumplir tu responsabilidad como parte de la sociedad? Y yo puse que me comprometo a seguir los protocolos de bioseguridad. Ustedes ponen a qué se comprometen. Tienen que poner de su pensamiento a qué se comprometen para cumplir con la responsabilidad como parte de la sociedad. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de cumplir con nuestras obligaciones? Aquí, ¿cuáles son las ventajas de cumplir con nuestras obligaciones? O sea, seguir los protocolos. Y es que nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Todas estas preguntas simplemente son ejemplos. Son simplemente ejemplos y ustedes deben escribir lo que ustedes piensan, ¿no? Ahora vamos a la siguiente parte, que dice, escribe una canción sobre la responsabilidad en tiempo de pandemia.
Dice, esta animará tu campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clase. Y aquí yo escribí una pequeña canción que dice, si al virus quieres vencer, los protocolos debes obedecer. Si al virus quieres eliminar, las manos tendrás que lavar. Y si al virus quieres evitar, distancia deberás tomar. Entonces, como ven, no necesita tener una canción completa tampoco, ¿no? Simplemente unos 3 párrafos que rimen y que digan algo sobre lo del virus, como dice aquí, una canción sobre la responsabilidad, es sobre la responsabilidad, ya que nos dice que si al virus quieres vencer, los protocolos deberás obedecer, si al virus quieres eliminar, las manos tendrás que lavar, y si al virus quieres evitar, distancia deberás tomar. Entonces, con eso, asimismo con eso seguían ustedes para crear una pequeña canción. Como le digo, no tiene que ser necesariamente, no tiene que ser una canción grande, son 3 párrafos, 3 líneas, que con eso ya con eso ustedes ya tienen cubierto esto de aquí. Entonces, vamos a ver qué sigue después de esto. Ya estamos aquí. Vamos a ver qué más nos dice. Una vez que hemos escrito nuestra canción, nos dice aquí que recuerde que para comparar dos o más números enteros, se utilizan los símbolos como igual, que es este, ¿no? Que lo conocemos al igual, mayor que es este conito hacia la derecha, y menor que es el conito. Dice que cualquier entero positivo es mayor que cualquier entero negativo. Ejemplo, 5 es mayor que menos 15, porque tiene un símbolo menos. El 0 es menor que cualquier positivo, o sea, 0 es menor que 19, y mayor que cualquier negativo. 0 es mayor. Estos son simplemente explicaciones. En la recta numérica, cualquier número entero es mayor que otro situado a la izquierda. Entonces, esto de aquí son simplemente explicaciones que nos dan para poder hacer lo siguiente, que dice, ordena los números según las indicaciones. Ordena de menor, ojo, de menor a mayor los siguientes números, más 13, menos 4, más 7, 0, menos 2, más 12, menos 8, más 4, menos 5 y 1. Entonces, nos dice que debemos ordenar estos números de menor a mayor. Como les decía, como veíamos en antes, que recuerdan que veíamos la recta numérica. Veíamos la recta numérica. Y en la recta numérica ya decía que todos los que están del 0 hacia la derecha son mayores y los que están del 0 hacia la izquierda son menores. Entonces, ¿cómo se ordenaría? ¿Cómo ordenaríamos estos números? Esto tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Entonces, el primer número, ¿cuál es el primer número? Porque dice de menor a mayor, entonces los menores son los negativos. Entonces, siempre el número menor, mayor, o sea, el número que tiene más alto, menor, ese es el menor número. En este caso es el 8, el orden sería 8, menos 8, menos 5, menos 4, menos 2, 0, 1, 4, 7, 12 y 13. Ese sería el orden. Eso tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Aquí en la parte de acá abajo contestarlo. Como les decía, siempre tienen, como es de menor a mayor, tienen que empezar por los negativos. Y siempre con el mayor de los negativos. Aquí voy a empezar, por ejemplo, yo. El menor es, para ordenarlo, es menos 8. Ahí seguiría menos 5. Luego menos 4. Ahí ya no hay, creo que, números menores. Ya no hay números menores, ya seguiría el 0.
y luego ahí sí ya seguiría el 1 y así ustedes tienen que seguir colocando el resto, ¿cierto? Ya tienen que seguir colocando el resto de números. Luego nos dice lo siguiente, que es al revés. Ordenar de mayor a menor. Tenemos que ordenar de menor a mayor. De mayor a menor, perdón. Entonces aquí sería en cambio desde los positivos a los negativos. Entonces, ¿cuál es el mayor? En este caso es más 22. Luego de más 22, ¿cuál seguiría? Más 11. Luego de ese seguiría más 9. Y ahí ya seguiría el 0, porque ya no hay otro positivo. Y luego del 0, pues ya iría menos 3, menos 5, menos 10 y menos 17. No, estoy aquí creo, sí. Aquí, entonces voy a empezar, ¿no? El mayor sería más 22. Luego seguiría más 11. Luego, a ver, ¿cuál número sigue? ¿Cierto? Entonces ahí seguiría más 9. No lo vea porque está tapado. Seguiría más 9 y así sucesivamente tienen que ir colocando hasta que los ordenen de menor a mayor. Entonces vamos a continuar. A ver qué nos dice. Se escribe en tu cuaderno una situación real asociada a una emergencia que permita comparar los números 580, menos 582 y más 582. Entonces dice que debemos escribir una situación real, o sea, algo que haya pasado de verdad y que nos permita comparar algo entre menos 582 y más 582. Vamos a ver qué puse. Entonces lo que yo puse fue lo siguiente. Yo puse que en el mes de junio se reportó en la ciudad de Machala 582 casos más de contagio por COVID-19 en comparación con el mes de mayo. Entonces aquí está, 588 casos más, o sea, mayor de contagio en comparación al mes de mayo, y en el mes de julio los casos disminuyeron en comparación con el mes anterior, reflejando menos 582 en comparación con el mes de junio. Entonces, como ven, puse dos casos reales donde comparo que en un mes hubo más casos, o sea, fue mayor a 582 y en el otro mes fue menos 582. Entonces son casos reales donde yo pude escribirlo aquí. Ustedes deben colocar también, buscar o inventarse algún caso parecido donde puedan poner y comparar los números menos 582 y más 582. Luego dice, ¿sabías que los números enteros contienen a los números naturales y que los números naturales sirven para ordenar primero, segundo, tercero y a estos números se le llaman ordinales? Bueno, esto simplemente es un conocimiento extra que nos da la ficha. Luego nos dice que respondamos estas preguntas. Dice, ¿crees que es importante el orden en los protocolos sanitarios y por qué?
Nuevamente, todas estas preguntas que yo voy a responder son mi criterio y ustedes deben responder el suyo. Entonces aquí está. ¿Crees que es importante el orden en los protocolos sanitarios? ¿Y por qué? Sí, porque son normas que nos ayudan a mantenernos sanos y contribuir a eliminar los virus y enfermedades. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Crees que es importante el orden de los protocolos sanitarios y por qué? Ustedes deben colocar su respuesta. Dice, ¿cómo puedes aplicar lo aprendido para el correcto uso de los protocolos y evitar el contagio de COVID-19? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido para el correcto uso de los protocolos y evitar el contagio del COVID-19? Poniéndolo en práctica en mi vida diaria para mantenerme sano y por ende a mi familia. Entonces, esa es mi respuesta. Como nuevamente ustedes coloquen la suya en base a esta pregunta. Vamos a seguir. Estas son lecturas que, como les digo, son muy interesantes y deben leerlas para poder continuar con lo que estamos haciendo. Una vez que estamos aquí, continuamos con el diseño de nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad en nuestro retorno progresivo a clase. Hoy daremos el segundo paso en la elaboración de nuestro producto final del proyecto. Recuerda tener en tus manos todos los trabajos realizados la semana, acrósticos, dibujos de virus, canción, títulos creativos, o sea, todo lo que hemos hecho. O sea, nada más le dice que lo tengan a la mano, no que hagamos nada todavía. Entonces, seguimos. Y aquí dice que ya elaboremos el afiche de la campaña. Entonces dice, define la población a quién va dirigida la campaña. ¿Quién es la población que va dirigida la campaña? Mi barrio, esa es la población. Elabora mensajes promocionales de tu campaña de acuerdo con los objetivos establecidos en un comienzo. La información tiene que ser concisa para que se pueda entender con facilidad. O sea, es decir, tiene que ser una información corta y sencilla para que la gente la capte rápido. Utiliza un lenguaje adecuado teniendo en cuenta que los destinatarios de tu campaña teniendo en cuenta los destinatarios de tu campaña, recuerda, no es lo mismo hablarle a un adolescente que a un adulto. Y ahora sí, dice, ahora elaboramos el afiche de la campaña que ayudará a concientizar a nuestra familia y barrio. Ustedes deben dibujar el afiche, como les digo, siempre, todas las semanas. Yo lo pego, lo recorto, porque no me permite el programa dibujar, pero este es mi afiche. Este es mi afiche justamente busca concientizar y yo lo que hago, si estuviera dibujando, dibujaría un médico en el centro. Ustedes tienen que dibujar su propio afiche. Lo vuelvo y lo repito, este es simplemente un ejemplo de cómo sería mi afiche. Lleva un título, un nombre, que son normas de bioseguridad en el vecindario, que fue que ya lo puse más arriba, si recuerdo. Ese es el título. Luego dibujo mi afiche, pongo en medio un doctor y luego digo, yo evito tocarme la cara, yo aplico las normas de higiene, yo monitoreo y reporto mis síntomas, yo mantengo la distancia social de 2 metros y yo uso los equipos de protección necesarios y una frase que dice, no son los más fuertes los de la especie los que sobreviven y los más inteligentes sobreviven, los más flexibles y adaptables a los cambios son los que sobreviven. Entonces, este es mi afiche. Mi afiche trata de concientizar a la gente porque yo me di cuenta que el problema era que la gente salía sin mascarilla corriendo detrás de las personas que venden alimentos en carretas y se salían muchas veces sin mascarilla. Entonces yo lo que quiero es tratar de concientizar a la gente pegando estos afiches en el barrio para que la gente lo vea y con eso entiende. Entonces al ponerle yo este título, normas de bioseguridad en el vecindario, ellos van a entender que esto es para que ellos lo sigan. Y entonces van a darse cuenta de lo que dice aquí. Ustedes su afiche puede ser un solo dibujo si quieren, no tienen que poner así circulitos, no, puede ser un solo dibujo y que muestre algo. Por ejemplo, así, personas tomando distancias, lavándose las manos, cosas por el estilo, pero tiene que ser algo que concientice a sus vecinos a que sigan los protocolos. En este caso, este es mi afiche. Ustedes deben elaborar el suyo, como les digo. Puede ser usar mascarilla, puede ser tomar distancia. Si ustedes se dan cuenta de que en su barrio la gente no lo hace, entonces ustedes primero tienen que ver el problema que hay y en base a ese problema hacer su afiche. Este es el mío.
Es como un ejemplo para que ustedes se guíen. Lleva un título, lleva un dibujo, ustedes tienen que dibujarlo y una pequeña frase, ¿no? Entonces ya con eso podemos continuar. Entonces aquí simplemente nos da unas pautas antes de elaborarlo, durante la elaboración y después de elaborarlo. Entonces deben leerlo para poder completar su afiche, así como yo hice el mío, y hacer el afiche. Y luego vamos a la actividad 3.